Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando una vez más una linda entrevista para el día de hoy, conocer un poco la historia de una empresa familiar y a una de las protagonistas. Estamos hablando con María de los Ángeles López, pero más conocida como María Liberati. ¿Cómo te va? ¿Está bien? ¿Qué ¿Hice bien tal? la presentación? Excelente. Me estaba preguntando porque siempre me preguntan antes y a veces a mí me gusta así. Yo soy María Liberati, Liberati. pero es mi nombre artístico, como digo yo. ¿Desde cuándo sos María Liberati? ¿Desde cuándo dijiste, bueno, yo me llamo María Liberati? Más allá de tu matrimonio, digo, pero ¿desde cuándo empezaste a utilizarlo? Mira, fue un poco casi por obligación, porque yo empecé a trabajar en Liberati en los años 78 Sí. y en esa época, bueno, después de un par de años, digamos, me puse de novio con el hijo de Liberati, de Vicente Mm. Liberati, y a los pocos años nos casamos. Entonces yo me daba cuenta que yo decía, yo soy María López y nadie sabe quién era. Ujú. Entonces dije, bueno, soy María Liberati. Y siempre, aún después que me he divorciado, negociado, me quedé con el apellido. Te quedaste con el apellido Como de... Jackie Kennedy. Bueno, María, ¿podemos repasar un poco la historia de Tejidos Liberati? Primero, es increíble cómo llegaron a Güemes, ¿no? Por lo menos entender por qué llegaron a Güemes. Porque en ese momento Güemes no había poco y nada, todo residencial. Esa es la pregunta del millón. Pero mi suegro, que era una persona muy inteligente y muy intuitiva, él dice que cuando eligió comprar en Güemes en los años 56-57, Ujú. ya Güemes era diferente a Olavarría, a Alvear, y consideró que en vez de comprar una casa, para él lo ideal era comprar una casa en un lugar que le vio como un futuro comercial, y bueno, compró su casa ahí, donde empezó a tejer, mientras que en el verano alquilaban la casa. Eso fue, pensá, hace 50, 60 años atrás. Ujú. Entonces, esa fue su elección y hoy el tiempo nos dice que estuvo más que No, no, es un acertado. visionario. Un visionario, realmente más allá del factor suerte que siempre existe, fue un visionario. Bueno, Vicente entonces el nombre de tu suegro y Ramona era el de tu Mi suegra. suegra Tu suegra. y mi marido Orlando Vicente Liberati. Bueno, ¿y Vicente dónde? ¿Es italiano o es hijo de italiano? Vicente era hijo de italianos de Sí. la Umbria. La Umbria es una provincia de Italia que está en el centro de Italia, el cuore verde de Italia, tierra de santos, porque allí Sí. está San Francisco, Santa Clara, y él siempre hizo honor a su tierra natal, aunque Mm. amaba profundamente la Argentina, y cuando nosotros a veces en diferentes épocas de estos 40, 50 años hemos protestado por la Argentina, Ujú. él siempre decía, lo que hice acá no lo hubiera hecho en Italia. Bien, ¿y cómo arranca él? ¿Cómo se inicia con Tejidos Liberati? Bueno, él cuando vino de Italia vino a la casa de gente que era italiana, Sí. los Cardinali, que justamente después se relacionaron también con el tema de los tejidos, pero en realidad él en ese momento intentó varias actividades, trabajó en una fábrica de mosaicos, trabajó en diferentes lugares, pero él quería algo que le pudiera poner más horas trabajando. Entonces encontró que en el tejido de punto, que en aquel momento era incipiente el crecimiento, él podía tejer todas las horas que le diese el cuerpo. Entonces empezó a trabajar en una fábrica de tejidos en la cual le daban la llave y él ahí pudo aprender el oficio y pudo desarrollar sus ganas de trabajar y de hacerse un futuro. ¿Esa fábrica de tejidos era Cámara de Plata? Sí, sí, A Cámara de era Plata. Pagliardini, Pagliardini. que lamentablemente hace poco falleció la señora. Bueno, y que, o sea que ya había un movimiento con los tejidos o era uno de los pocos que había que existía en esa época. Había pocos, pero Ujú. había. Entonces él empezó a tejer, mientras que en el verano alquilaban la casa, En Güemes, ya ahí en en Güemes. Güemes, siempre en Güemes, y hasta hace pocos años teníamos no sé, el orgullo, la emoción de escuchar a clientes que decían, yo era cliente de cuando Liberati estaba tejiendo en la ventana en camiseta. Y así fue, eso era una casa, él compró una casa que por supuesto después transformó en un negocio, después de Sí. muchos años, por supuesto,
Y allí mismo nosotros tenemos la fábrica, que es algo que a veces es impensado, porque hoy estamos en el centro comercial de Güemes, pero nuestra fábrica, que es pequeña, es un taller prácticamente, sigue funcionando en el mismo lugar. Bien, contame esto de Vicente, que tejía como en la ventana, ¿cómo era eso? Claro, tenían las máquinas, Sí. entonces la gente pasaba por la calle y los veía tejer. Ujú. Según él, esa calle era diferente ya, porque tenía la panadería, la verdulería, era una calle de, digamos, de andar de todos los días, y Ujú. eso a él lo cautivó. Y en efecto creció también por eso, porque toda la gente de la Loma, la Ujú. gente de dinero, venía a comprar a la Claro. calle Güemes. No existía ni Alem, ni mucho menos la Costa, no existía Porque en está aquel Güemes entre momento. qué y qué. Entre Alvarado y Castelli, Claro, el corazón hoy de Güemes. el corazón de Güemes, exactamente. Ujú. Así que ese fue el inicio de esta empresa que fue creciendo a pesar de, yo la verdad es que lo admiré muchísimo a mi suegro, pero a pesar de sus temores, a pesar de no querer crecer, nos han pasado muchas cosas como para poder explotar y crecer, pero él tenía una visión que decía que teníamos que manejarlo y que lo gestionásemos nosotros, sin gerenciamiento. Ujú. Y bueno, creo que fue un poco ponerse un techo, pero hoy por hoy no nos podemos quejar porque han pasado 67 años. 67 años ya de... 67 años cumplimos en febrero, Allá por el 58 entonces. en el año 58, que fue cuando nació mi marido. Ujú. Pocos meses antes, ellos compraron la casa y desde ese entonces que estamos Ujú. ahí. Y ahora mis hijos, por supuesto, ya son 3 Tres generaciones. generaciones. María, ¿y él fue el que trajo la primera máquina electrónica? En su momento, cuando las máquinas electrónicas no existían, Ujú. eh, digamos, los vendedores venían a Mar del Plata y nos ofrecieron esa máquina, pero era realmente comprar algo que no sabíamos lo que era, cómo iba a funcionar. Y sí, la primera máquina la encargamos nosotros en aquel momento, hace muchísimos Estamos años. hablando que en qué años. ¿Lo tenés presente? No. O- ¿En Habrá los sido 80, 90? 85, entre los 80 y los 90. Y bueno, en aquel momento, justamente como nadie sabía cómo manejar esas máquinas, nos pagaron el viaje a Alemania Para para capacitarse. poder capacitarse y aprender el funcionamiento, que era totalmente diferente, porque a pesar de que ha cambiado mucho en los últimos años, Sí, pero el salto grande fue en aquel momento. allá a mediados de los 80. Sí. Y antes de eso, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué tipo de máquinas había? ¿Cómo hacían el tejido? ¿Cómo era? Bueno, las máquinas, justamente este verano, cuando cumplimos 67 años, tuvimos el gusto de poner una de esas máquinas, la primera que trajo mi suegro, la primera que compró en esos años. Siempre él se encargó de tenerla perfecta, impoluta, y creímos que era una forma de homenajearlo, traerla al local y que Ujú. la vea todo el mundo. Entonces, bueno, uno de nuestros colaboradores, Silvio Azaro, le puso las ruedas, porque no es fácil mover Claro. aunque era pequeña, era muy difícil moverla, y eran manuales, eran máquinas con el carro que iba y venía, y que salían pocas prendas por día. Después esas máquinas se motorizaron con el correr Sí. de los años, y después sí, bueno, las máquinas electrónicas, como yo te digo, es el gran salto. Bueno, el gran salto y eso supongo que permitió, más allá de la calidad, digo, mayor producción. Sí, más que nada mayor producción y también diferente diseño, Ujú. porque también hemos trabajado con Nitax. Han pasado todos los diseños por nuestro local y por nuestra fábrica, pero sí, más que nada la cantidad que uno podía hacer y afrontar pedidos, y eran épocas en las que realmente la gente se mataba por comprar. Era una cosa, yo le digo hoy a las chicas nuestras que era algo tan increíble porque la gente se peleaba por las prendas en el local, y Mm. yo que estaba en el local me decían, o me la cobras o me la llevo sin pagar. Era una desesperación también, creo que por el contexto económico de tener que invertir, y bueno, no encontraban en aquel momento otras fábricas de tejido. Había otras, por Sí. supuesto, que estaban en las mismas condiciones que nosotros, pero no eran muchas, no como ahora. Y aparte, esa gente en sus lugares de origen, en Buenos Aires,
no encontraban esos tejidos. Hoy hay marcas, hay otros locales, Sí. de prendas que seguramente se hacen en Mar del Plata también, pero en aquel momento no existía todo eso. Y aparte en un momento de los 80 de esplendor de las temporadas de verano, donde posiblemente artistas, bueno, pasaban por Liberati también, ¿no? Por el local han pasado todos los artistas en dos oportunidades, en la primera época y después en la segunda época cuando estaba, ustedes recordarán, el Teatro La Subasta, Ah, claro, ahí en Güemes. ahí enfrente nuestro, ahí fue como una segunda oleada de artistas que venían a Liberati, porque sí, nosotros lo que hemos mantenido a pesar de los 67 años y de hacer prendas de alta calidad, Sí. un perfil bajo. Nosotros no hacemos mucha publicidad, por no decir nada. Ahora con las redes y por supuesto tenemos la tienda online, pero no hemos invertido en el crecimiento a través de las, digamos, de las publicidades. Bueno, y han tenido en este tiempo que también obviamente ayornarse en este sentido, pero siempre mantuvieron la misma línea en el sentido que no producen para otros, producen para ustedes mismos. Exactamente, somos una de las pocas fábricas, yo siempre le digo a mis hijos, y lo hablamos con ellos, creería casi que somos la única fábrica boutique. Nosotros fabricamos para nosotros. Por supuesto vendemos por mayor a boutiqueros del interior del país, pero pocas cantidades. Sí. Y nosotros vendemos con nuestra propia marca, a diferencia de muchos de nuestros colegas que por supuesto hacen grandes cantidades y ¿Y venden por qué para esa otros. decisión? ¿Por qué no animarse a hacer otra cosa? ¿O por qué decidieron decir, bueno, nosotros nos seguimos acá? Mira, tal vez porque nos ha ido muy bien y es un poco caer en la zona de confort. Y hemos diversificado con otro tipo de negocios. Pero no te puedo dar otra explicación de ese motivo. Y a la hora de crear, ¿qué se mira? ¿Se mira la moda? ¿Se mira lo que se viene? ¿Se mira en otras temporadas en Europa, en Italia? ¿A dónde se mira? A ver, nosotros siempre hemos mirado a Italia, a Europa en general, porque son los que marcan las tendencias de la moda, nos guste o no, pero siempre con una impronta argentina. Y aparte, lamentablemente acá lo que no podemos hacer nosotros es equivocarnos, porque si nos equivocamos en dos modelos que se quedan en la estantería y se va la ganancia tal vez de la temporada. Entonces eso nos saca también en algún punto mucha creatividad, porque sabemos que hay cosas muy lindas. A mí me pasa mucho cuando vengo de Europa, vengo enloquecida, quiero hacer cosas y mis hijos me empiezan a decir, espera, vamos a ver, esto no se consigue acá, este hilado no lo tenemos, estos botones no los tenemos. Entonces uno tiene que adaptarse un poco al público y a los proveedores de la Argentina. Pero sí, siempre nuestro norte ha sido Europa, Italia especialmente, aún cuando todavía lo más importante era Francia o el Reino Unido, pero para mí Italia es la meca de lo que es la moda urbana, que es lo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos tejido de punto, no hacemos moda de alta noche. Sí, sí. Entonces es donde yo encuentro ahí mi inspiración, que no significa que voy y copio el modelo, pero no puedo decir tampoco que somos absolutamente creadores. Uno está afanosamente inspirado en la Claro, moda sí, si italiana. ves algo que te gusta, ¿por qué no hacerlo? Exactamente, no, aparte que en realidad no es copiar, porque lo podemos mejorar infinitamente, claro, sí. y adaptar al gusto argentino, porque el gusto argentino no es el mismo gusto que, digamos, que el europeo. En Europa todos, por ejemplo, para hombre, todos usan las poleras altas, negras, Sí. marrones, y Y acá acá no... hay cosas, te digo algo puntual, pero hay muchas cosas que el público argentino no las quiere. ¿Qué no quiere el público argentino? A ver, ya que te metiste ahí, ahora, ¿qué es lo que no quiere? Las Bueno, poleras es una, a ver, las poleras de mujer sí, yo estoy Sí. hablando de hombre. de hombres. El hombre es muchísimo más clásico y es más directo. Cuando quiere comprar algo, lo elige. Y el marplatense también es más clásico aún todavía. Más clásico aún. Entonces, le gusta una prenda y por ahí se la llevan en 4 o en 5 colores, esa misma prenda.
Pero no, las mujeres, nosotros estamos todo el tiempo innovando porque las que compran son siempre las mismas mujeres Ujú. y cada vez que vienen a Mar del Plata o que pasan por Güemes quieren algo diferente. Entonces, dentro de nuestra línea que siempre ha sido clásica, Sí, porque nuestra línea es clásica, no hacemos nada loco, sí, sí, sí. pero siempre con algún detalle, con un botón diferente, con un bordado diferente, y ni hablar de la calidad de los tejidos que durante todos estos años ha sido muy difícil mantener la calidad porque muchas veces la gente buscaba mejores precios, Ujú. entonces o era bajar la calidad y tener lo que buscaba la gente, o mantenernos en la nuestra y tener una prenda premium, y por suerte siempre ese norte no lo perdimos nunca. Nuevo Valen Infinity para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. ¿Y cómo comulga lo artesanal con los avances tecnológicos? Bueno, justamente eso es lo más difícil de todo, porque hay partes que uno puede hacer de avanzada y hay partes que no. Hay partes que requieren la manualidad, que requieren el conocimiento, el expertise de la gente, que es tan difícil hoy por hoy para nosotros que hacemos prendas de alta calidad, es muy difícil encontrar gente del oficio. Claro. Mucha gente del oficio en años anteriores migró hacia otras actividades, entonces eso es muy difícil y por supuesto para poder tenerlo hay que pagarlo bien. Y hay marcas que pueden hacerlo y marcas que no. Nosotros tenemos un público que nos acompaña y que quiere bueno, entonces lo podemos hacer. Bueno, me habías contado, bueno, cuando hablamos fuera del micrófono, tu paso por la cámara textil, ¿no? Que reabriste una escuela, hablando de la capacitación, justamente una escuela de capacitación que estuvo cerrada un montón de tiempo, varios años. Sí, antes que nada quiero decirte, Sí, ya lo sabés, Mar del Plata es la capital sí. nacional del pullover, con o sin cartel, porque hace muchos años bajaron el cartel de la ruta, pero nosotros seguimos siendo Ujú. la capital nacional del Bueno, pullover. y antes de seguir de esto de la capacitación, ¿por qué somos la capital del pullover? ¿Qué tenemos nosotros que no tenga, no sé, otra localidad? Bueno, justamente ¿Tanta porque industria, mucho más que otros? exactamente, todo nació acá. O sea, no es que por un cartel es o no es. Hace muchos años que la gente de diferentes lugares del país, vos le decís el pullover del Mar del Plata y dice, ah, el pullover de Mar del Plata. Entonces, creo que eso se ganó en la capital nacional del pullover. Eso por un lado, Sí, con los altibajos que ha tenido la economía de nuestro país, no de Mar del Plata, sí, sino claro. de nuestro país, que realmente hay momentos muy difíciles, como puede ser ahora, donde realmente llevar adelante un emprendimiento es bastante, bastante complejo, pero en 67 años nosotros las hemos pasado todas. Claro, sí. Entonces yo siempre le digo a mis hijos, se puede a pesar de que uno vea a veces un horizonte oscuro, se puede. Hay que crear, hay que inventar, en fin, no puedes estar en la zona de confort. Ujú. Tenés que siempre salir a buscar nuevas cosas. Bueno, en tiempos, más allá, y no para meternos en política, ¿no? Pero, y reitero, ya vamos a hablar de lo de la capacitación. Eh, ¿Cómo se compite, por ejemplo, con China? Pero quizás hubo momentos donde también entraba mucho de China, ahora sabemos que está entrando mucha mercadería de China. Digo, ¿cómo se compite? ¿Cómo hacen ustedes? Ustedes en general, la industria, digo, ¿eh? A ver, hay dos cosas. Ustedes es una cosa, la industria en general es otra. A ver. Nosotros hacemos una prenda muy particular, de pronto si vos venís y me decís, mira María, quiero esta prenda, así, yo te la hago. En cambio, eso con China no se puede, pero de todos modos, eh, tampoco es tan fácil traer de China, o sea, no es soplar y hacer botellas. Y en China, la única diferencia en referencia a hace 5, 10, 20 años atrás, es que hoy también tienen cosas buenas, pero esas cosas buenas no son para nada baratas. Entonces, a mí personalmente no me da miedo. No me da miedo el hecho de que entren cosas de afuera. Por ejemplo, a nosotros estamos esperanzados
de que en este momento entren otros hilados de afuera, porque como estaba todo tan cerrado acá, yo quería ponerle un botón diferente, un avío diferente a la prenda y no se encontraba, porque acá tampoco lo hacían. Y lo mismo con los hilados. Los hilados los teníamos que pagar a un precio realmente en dólares cada vez más caro y comprar lo que había. Sí. Entonces, así como se va a abrir para traer la prenda, yo creo que se va a abrir también para traer insumos. Vos no te olvides que nuestras máquinas son importadas, son todas alemanas, japonesas, italianas, entonces también eso creo que va a ser como una parte buena de todo este movimiento que está sucediendo ahora. Bueno, ¿y qué te pasa a vos cuando te comparan los precios? No sé, no te digo de China, pero algún precio de Europa con un precio de acá. ¿Qué hay que tener en cuenta en la comparación? Quizás muchos nosotros no vemos, pero nos guiamos nada más que por el precio, quizás es más caro acá o no. ¿Qué te pasa a vos con eso, cuando te dicen eso? ¿Qué le contestás? A ver, yo viajo mucho y sé que afuera está más barato. Uh-huh. No hace falta que me lo diga nadie. Lo que pasa que yo creo que nosotros lo que estamos ofreciendo, aparte, es una atención personalizada, comprar cuando tenés ganas. Y por otro lado, Germán, no todo el mundo viaja para traerse las cosas, o viajan y no están pensando en comprar. Bueno, ahora un poco que están todos desaforados, ¿cuánto va a durar esto? No lo sé, Claro, pero sí, sí. que se van a Miami a comprar Sí, cantidades. y también es cierto que no se va todo el mundo. No Se se está va yendo todo. más gente, pero no se Se va todo el está yendo mundo. mucha gente, pero no se va todo el mundo. Y yo tengo un montón de amigas que viajan y sin embargo siguen comprando acá. A mí o a otro, no Bien, importa. eso no te da miedo. A mí no me da miedo. Después que vengan de a uno mis colegas, ¿no? Pero Pero bueno, esa es tu respuesta. esa es mi respuesta y no tengo mucho para pensar porque es lo que pienso, porque es lo que siento. Bien. Bueno, y ahora sí volvemos al tema que quedó pendiente de la capacitación. Eso que lograste en aquel momento cuando presidías la cámara textil. Digamos, es como que no es que lo logré yo, fue un grupo de gente que nos acompañaba y que teníamos el edificio y realmente reabrir la escuela, hacía 5 años que estaba cerrada y fue todo un tema porque como siempre nos prometen subsidios que nunca llegan, ya se había abierto, teníamos los profesores, Sí. pero el asunto es que salió. Y hicimos 2 años muy productivos y muy exitosos de gente que se preparó para esta industria eh, y que es el día de hoy que me los cruzo en la calle y nos dicen cosas tan lindas que yo digo valió la pena a pesar de todo lo que se sufrió en ese momento porque no era fácil llevar adelante este emprendimiento de que en realidad nosotros somos industriales textiles, no Sí. somos docentes. Entonces era como todo hecho a pulmón, toda una capacitación y un armado de una escuela sin gerenciamiento. Bien. ¿Y qué ves para adelante en la industria? ¿Es el día a día, digo, pensando en esta Argentina tan vertiginosa, ¿no? Que te cambia de un modelo al otro tan rápido, de un extremo al otro? Es el día a día, pero yo hoy veo una luz, creo que al menos se puede programar y se pueden hacer planes a mediano plazo, cuando hasta hace poco realmente era todo, sí, un día a día, un minuto a minuto y no sabías qué te ibas a encontrar mañana, donde todo el tiempo lo que teníamos que hacer era más que dedicarnos a tejer o dedicarnos a hacer cosas lindas, teníamos que agarrar la lista de precios y ver y no, pero esto no puede ser. Hoy parece mentira, ¿no? Pasó poco tiempo, pero todo eso quedó un poquitito como que nos vamos olvidando de las cosas malas, como pasó con la pandemia, que fue terrible. Yo hoy ya prácticamente no me acuerdo de la pandemia y fue ayer la pandemia. Entonces, me parece que yo vislumbro, acá es una tierra, la Argentina y especialmente Mar del Plata, de grandes emprendedores, eso vos lo sabés, de acá han salido emprendedores impresionantes a gran nivel y yo creo que hay un futuro porque queremos hacer, porque tenemos el expertise y tenemos una gran ciudad, simplemente necesitamos que nos acompañen no solamente, digamos, la gente que trabaja con nosotros, sino los políticos con sus buenas medidas y con
tratando de llevar Mar del Plata a un lugar de excelencia, que creo que es lo que se merece y que hace muchos años no lo vivimos. Bien, y para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones y también para aquellos que tienen un emprendimiento familiar? Porque ustedes llevan 60, ¿cuántos años? 67. 67 años. 67 años. Bueno, y la cosa funcionó y se pudo hacer y se pudo sostener en el tiempo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que yo creo, antes que nada, que el trabajo más importante es elegir lo que uno quiere y hacerlo con pasión. No importa si es tejer una prenda o si es lo que sea. O sea, poner el corazón en lo que uno hace. Eso marca la diferencia y creer en uno mismo. Entonces yo creo que el mensaje es, ¿querés hacerlo? ¿Querés hacer un emprendimiento de ropa, de tejido, de lo que sea? Te hablo de esto porque en este caso estamos hablando Claro, sí. de lo que es tejido. Hacelo. Anda por eso. Ante el primer obstáculo no te amilanes, no dejes, no te achiques y seguí adelante, porque creo que eso, bueno, es de los jóvenes. Yo ya estoy grande, pero me parece que es el futuro y es lo que se viene para crear una gran Argentina. Bien. Bueno, María, ahora llegó el momento de brindar con este vino Viñas del Nantifol, de Trevelin, Sí. Un Pinot Noir. Sí, lo conozco, ¿Lo lo he conocés? lo he Mirá. tomado acá. Muy bien. Este es un lugar de culto para mí, que la ¿Por qué? gente no lo sabe, pero sí. ¿Por qué brindamos? Ay, brindamos por una Mar del Plata mejor. Bien, bien, perfecto. Bueno, gracias por estar esta noche. ¿Te gustó el vino? Está buenísimo, Bien. pero no puedo tomar más porque no comí. No, está bien. Hasta acá llegamos. Gracias por tu invitación, ha sido muy Bueno, amable, ¿te sentiste cómoda? muy cómoda. Perfecto, gracias. A vos.